Bueno, vamos a ver, en previsión de lo que pueda pasar hoy por la tarde, que tenemos clase convocada a las 6, voy a grabar este vídeo, de acuerdo, un poco para daros la explicación de lo que vamos a ver ya por último, la última parte nueva que vamos a ver, antes de finalizar la sesión ordinaria, que ya está muy cerca, ¿no? Entonces, tenemos esta sesión, la semana que viene ya entraríamos en repaso, me parece. Pero bueno, si no, pues ampliaremos un poquito más. Pero bueno, en cualquier caso, si no es la última parte teórica que vamos a explicar, será prácticamente la última, ¿vale? Con lo cual terminaremos el bloque de estadística en su parte fundamental, estadística unidimensional al completo y estadística bidimensional en la parte fundamental, ¿vale? Si nos da tiempo de ver rectas de regresión, veremos rectas de regresión, perdón. Pero si no, pues está bastante bien con el coeficiente de correlación lineal y con la covarianza, ¿vale? Además de estudiar la dispersión en las nubes de puntos y verlo como lo hemos visto ya en la parte de una hoja de cálculo, ¿vale? Entonces el otro día efectivamente subí un vídeo en el que explicaba de alguna manera cómo se hace una hoja de cálculo, estudiar precisamente los conceptos de una variable, de dos variables bidimensionales, es decir, ver la relación que existe entre dos variables, entre dos distribuciones estadísticas. En ese caso veíamos la estatura por una parte y el peso, que suelen ser variables correlacionadas, tan correlacionadas que existe un valor que lo calcula, que es el índice de masa corporal, ¿no? Estas son variables que normalmente suelen ser correlacionadas. Bueno, en cualquier caso, lo que vimos el otro día es la caracterización informática, es decir, cómo obtenemos cada uno de los cálculos de forma informática, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo con apoyo en una hoja de cálculo, como se haría en una hoja de papel, ¿de acuerdo? Sería exactamente igual. Entonces nosotros teníamos, cuando hicimos esto, la estatura y el peso, nosotros calculábamos para caracterizar la distribución, cada una de ellas, la media aritmética y la distribución típica. Hemos dicho que se caracteriza así, ¿de acuerdo? Cada distribución unidimensional, vamos a obtener un valor que la represente, que es la media aritmética, y después vamos a ver cómo de concentrados están los valores alrededor de la media aritmética. Si me da una distribución típica suficientemente baja, me estará diciendo que alrededor de la media aritmética se encuentra la mayoría de los valores, ¿vale? Y si me da muy amplia, pues querrá decir que esa media aritmética será muy poco representativa. Bien, entonces una vez que tenemos las dos variables caracterizadas, estatura media 183,28 y la distribución típica 8,87, lo cual me quería decir que entre más o menos 174 centímetros y 192 se encuentran todos los valores, o prácticamente todos los valores, ¿vale?, de la estatura. Y la variable peso con una media de 91,74 y una distribución típica de 12,52, lo cual me quiere decir que hay más dispersión, fijaros que hay más dispersión en el peso que en la estatura. Dice que está entre 79 kilos, 78 kilos y 104 kilos la mayoría de la distribución, ¿vale? Y después calculábamos el coeficiente de correlación a través de una fórmula que se llama coef.decorrel de los valores de las dos distribuciones, y me daba de 0,64, que quería decir que si era muy próximo a 1, si era mayor que 0 es positiva, si era menor que 0 es negativa, si me daba por cerca de 1 o 1 es una correlación perfecta en positivo, y si es menos 1 es una correlación perfecta también, pero en sentido negativo, es decir, que ante un incremento de una variable decrece la otra y en el mismo sentido. Cuanto más se aproxime a 1 o a menos 1, más correlacionada está, ¿vale? Esta encontramos que tiene una correlación de 0,64 que está por encima de 0,5, por lo tanto es positiva, y es positiva tendiendo a 1, por lo tanto es una variable bastante correlacionada, ¿vale? Las fórmulas que utilizábamos para la caracterización informática era la promedio, que es la media aritmética, la test-best, que es la distribución típica, ¿de acuerdo?, tal y como se llama en OpenOffice y en LibreOffice. No recuerdo en Microsoft, creo que se llama un poco distinta, pero no me acuerdo, ¿vale?, para cada una de las variables, ¿de acuerdo? Y después el coeficiente de correlación simplemente se calcula con el coef.decorrel, ¿vale? Y ya lo último que veíamos era cómo hacer una nube de puntos, ¿de acuerdo?, a través de los gráficos estadísticos que ofrece OpenOffice, y permite hacer efectivamente la nube de puntos tal y como aparece ahí, en la cual además podemos incluso obtener, no sé si se ve bien, vamos a ver si puedo desplazar un poquito, es que en algunos casos sí que se puede, otros no. Ahora, vale, ahí vemos, fijaros que yo voy dándole al tabulador y voy obteniendo cada uno de los elementos, ¿vale?
Voy a hacerlos todos para que veáis cómo después lo puedo modificar o no. ¿Vale? Entonces, esto lo voy a quitar, porque no me aporta nada, porque evidentemente estoy haciendo una distribución. Bien, esto es el título, como veis marcado. Después tenemos el diagrama, ¿vale? Tal y como aparece. Después me aparece la nube de puntos, después me aparece el eje de abscisas, después el eje de ordenadas, los valores del eje de ordenadas, los datos de origen del cuadro y bueno, el peso. Por lo tanto, no me permite modificar ni mover la línea, ¿vale? Bueno, ya tenemos ahí la nube de puntos y vemos cómo efectivamente tiene una tendencia creciente entre los dos valores. Cuando crece uno, crece el otro por regla general, ¿de acuerdo? Cuando crece el peso, crece la estatura, y cuando crece la estatura, crece el peso con carácter general y más o menos en la misma intensidad, aunque como vemos la dispersión es un poquito mayor cuanto más se aleja de los valores medios, ¿vale? Bueno, pues eso es un poquito lo que nos está diciendo. Después añadimos una recta de regresión, una tendencia, ¿de acuerdo? Que sería esa fx, ¿de acuerdo? Que lo calcula automáticamente, en este caso el gráfico, ¿vale? Lo seleccionas y te lo calcula. Bueno, esa recta viene a representar el conjunto de la distribución, ¿de acuerdo? Eso es lo que veíamos el otro día. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues mira, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer con la tabla de frecuencias con todos los elementos que tenemos que incluir, ¿vale? Entonces, para eso voy a poner esto un poco más pequeño para que lo podamos ver. No sé si puedo hacer esto, por ejemplo. Vale, si lo pongo aquí, algo más vemos. Y lo tenemos aquí. Bueno, vamos a darle a ver, escala, vemos la escala en la que la tenemos, 155, pues lo vamos a poner por ejemplo a 100. Prácticamente ya los vemos todos, ¿no? Todos los datos, desde el 1 hasta el tal, no, pues no los vemos todos. Hasta el 51, son 50 datos. Bueno, vamos a seleccionar efectivamente cada una de las variables y las vamos a caracterizar, de manera que arrastro en la hoja 2, aquí le voy a llamar estatura para caracterizarla, ¿de acuerdo? Después la hoja 3 le voy a llamar peso. Vale, entonces voy al ejemplo que 1, 2, selecciono la columna A, control C, voy a estatura, ¿de acuerdo? Perdón, estatura no es esto. Vale, aquí está peso, esto es. Vamos a añadir una hoja, insertar hoja, efectivamente, esta es la que llamamos estatura. Vale, digamos estatura, esto es lo mismo que se haría en una tabla a nivel de hoja, ¿vale? De una hoja. Estatura XY, ¿vale? Esta es la cuestión. Vamos a ver. Vale, estatura XY, ¿vale? Sería la variable que nosotros vamos a utilizar. Después nosotros, en este caso, no tenemos que hacer una NI, ¿de acuerdo? Porque no tenemos porque tenemos datos, bueno, tenemos datos agrupados, vamos a hacer una NI. Ordenamos. Ponemos las estaturas por orden, ¿de acuerdo? Hacemos, si construimos el número de veces que se repite en cada caso, NI. Perdón, un segundo, no. Sí, efectivamente, me estaba yendo a las... voy a quitarlo el desorden, efectivamente, voy a volver a... Es que estaba tratando de hacer una cosa que no es así, ¿vale? Entonces voy a hacerlo bien. Entonces, estatura por una parte, quito la de peso, efectivamente, elimino.
eliminar la hoja, ok. Entonces yo lo que quiero hacer, efectivamente, yo ya sé caracterizar la función en términos de estadística unidimensional, ¿vale? Por tanto, yo lo que quiero hacer es hacer calcular la covarianza y la coeficiente de correlación, ¿vale? Entonces, la covarianza, para eso necesito poner aquí el peso como variable, en este caso, y ¿vale? Estaba mezclando con la estadística unidimensional, que no lo necesito hacer ahora. Vale, entonces esto es, vamos a guardar, y esto sería también negrita y tal, ¿vale? Para el peso. Dejamos pensar que se ha bloqueado. Debe haber simbiosis entre el aparato y yo. Pero también me he bloqueado tratando de hacer una estadística unidimensional cuando estoy haciendo una bidimensional. Entonces yo lo que quiero ver es la correlación. Todo lo demás ya lo sé. Ya sabemos el tema de hacer los datos, pues eso, vamos a bajar esto. Este está bien, vamos a ver aquí. Vale, aquí estaría. Justificado, esto tengo que cantarlo. ¿Por qué me aparece esto tan mal? Aquí, esto es lo que quería buscar. Vale, entonces, simplemente en peso, efectivamente incluyo la otra variable, ¿de acuerdo? La otra variable que tenemos en el ejercicio inicial, que es en el ejemplo 1, ¿vale? Y aquí lo que hago es también, de nuevo, es copiar en ejercicio estatura, ¿vale? Y aquí copio directamente control V, vale. Aquí tengo todo exactamente igual, de acuerdo. El peso nos ha dicho que esto tiene que ser con negrita, y el peso aquí tenemos efectivamente es la variable i sub i. Vale, entonces ahora ¿cómo tenemos que hacer? Pues evidentemente nosotros tenemos que responder a la fórmula que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces la fórmula que tenemos, la que tenemos en la página 230, sería el cálculo de la covarianza, ¿de acuerdo? Para calcular la covarianza tendremos dos fórmulas. Una sería calcular la diferencia con respecto a la media, y otra hacer el producto xy por i sub i y hacer después la suma de ese valor dividido entre n, ¿vale? Entonces para los n nosotros tenemos que saber que tenemos que tener aquí un valor de n, ¿vale? Total n, y para saber qué total n tenemos que simplemente contar, ¿de acuerdo? Contar los valores, que en este se hace así. Yo cuento los valores y ya me da el número de valores no que se repite, el número de valores que tenemos aquí, ¿vale? Bien, 50 valores, ¿de acuerdo? Ya tenemos el total n, que son 50, que me va a hacer falta. También tenemos que tener calculado de la distribución unidimensional, que ya sabemos hacer, tenemos que tener calculado la media de xy, ¿de acuerdo? Que sería igual al promedio de la primera distribución. Vale, calculamos el promedio, esto ya lo tendríamos calculado, y después la media de i sub i, ¿de acuerdo? Y aquí sería también igual al promedio de en este caso de este de aquí, ¿vale? No necesitamos en principio nada más para calcular la covarianza, ¿vale? Que es el objetivo de este ejercicio. Por lo tanto, en principio tenemos aquí los valores medios que nos van a hacer falta, ¿de acuerdo? Y tenemos los dos valores medios. Vamos a regirnos por la segunda fórmula de la página 230, que nos dice SXY, que es la covarianza, es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de xy por i sub i partido por n menos x media por y media, ¿vale? Entonces, ojo, esto se supone que lo sacamos de una distribución normal. Si tenemos que hacer una distribución unidimensional, hacemos lo de distribución unidimensional. Como son valores que en general no se repiten, porque tenemos un gran número de valores, deberíamos hacerlo directamente por rangos y a través de la marca de clase, ¿de acuerdo? Ahora bien, este es un ejercicio con 50 valores, pero si el ejercicio tiene menos, 20, a lo mejor no nos vale la pena, ¿vale? Después vamos a hacer uno con 20, con toda la tabla de unidimensional, para calcular la media de ambas variables, ¿de acuerdo? Y también la desviación típica que nos va a hacer falta, ¿vale? Entonces la desviación típica ya la podemos poner porque nos va a hacer falta xy, ¿de acuerdo? La ponemos aquí. Esto ya sabemos que es desbest, esta de aquí, ¿vale? La desviación típica de xy, de la altura. Y aquí tenemos efectivamente
formato celdas. Dentro de celdas tenemos los números. Fuente, efectos de alineación, protección de celdas, números. Está aquí. Números. Se me está un poquito colgado, no sé qué le pasa. Formato números. De hecho, no responde por qué. Si no está haciendo nada complicado. Vale, números, y le vamos a dar un número pues de este tipo con 2 decimales y ya está, ¿vale? O podemos hacer incluso 2 decimales, vale, está bien así. Separado de miles, vale, a aceptar. Vale, y ahora también hacemos, bueno, ponemos negrita, ¿vale? Y hacemos también aquí la desviación típica. La desviación típica de I sub I. Desviación típica en vez de xy, en este caso de I sub I, que es el peso, ¿vale? Y evidentemente el valor en vez de ser A, aquí va a ser B, y en vez de ser 3 es 2, y aquí también es B, y es 51. Ese es el 2 al 51, ¿vale? Ya tenemos ahí la desviación típica del otro. Bueno, con estos valores que tendremos que sacar de una tabla unidimensional, nosotros lo que tenemos que hacer es evidentemente hacer el xy por I sub I siguiendo esa fórmula, que sería negrita y centrar, alinear centralmente, ¿vale? Y esto es negrita, hemos dicho, ¿vale? Y entonces lo que hacemos con el xy y sub I es multiplicar cada uno de los valores de la distribución de estatura con la distribución de peso, ¿vale? Y una vez que tenemos eso, esto lo hacemos un poco engorroso, porque efectivamente si tenemos muchas operaciones es bastante complicado y es bastante fácil no cometer errores. Bueno, esto lo hacemos así, ¿vale? Multiplicamos un valor por otro valor y esto al final pues lo tenemos aquí, ¿vale? Ya tenemos el asunto. ¿Qué vamos a necesitar? Evidentemente, fijaros en la fórmula, nos dice el sumatorio desde igual a 1 hasta n de xy por I sub I dividido entre n, siendo n evidentemente el número de veces que se repite. Por lo tanto, en este caso sí voy a necesitar el total, la suma de estos valores de aquí. ¿Vale? Y esto también vamos a ponerlo negrita y vamos a ponerlo centrado, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a poner un total, ¿vale? Total, que es exactamente la suma de x desde igual a 1 hasta n de xy por I sub I, ¿de acuerdo? Por tanto, la suma desde igual a 1 hasta 50, que son 50 los valores, de xy por I sub I. Vale, fijaros en la fórmula. La covarianza Sxy es igual al sumatorio desde igual a 1 hasta n, en este caso 50, de xy por I sub I. Por lo tanto, es este valor de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a darle un formato porque me está poniendo nervioso que no tenga separador de miles. Vale, entonces le damos al formato mismo que le hemos dado antes, celdas, número, y le vamos a dar exactamente este con 2 decimales, ¿vale? Los decimales no nos harían falta, no, está haciendo mal. Vuelvo a seleccionar, control Z, ¿vale? Y vuelvo a darle, para bien no lo voy a poner los 2 decimales, pero sí el separador de miles. Quito celdas, el separador de miles está aquí, ¿vale? Le he dado mal antes. Vale, ya está, ya tenemos ahí el valor, así vemos que son 840.974. Vale, por lo tanto, para la covarianza, la pongo aquí, covarianza, vamos a poner mayúscula, covarianza, la segunda fórmula, que nosotros le damos, por cierto, Sxy, ¿de acuerdo? Sxy, esto es igual, covarianza Sxy, ¿vale? Esa covarianza Sxy nosotros la calculamos como, si vamos a la fórmula, en el numerador es la suma de desde igual a 1 hasta 50 de xy por ni por I sub I, que es esto de aquí, dividido entre n, que sería este de aquí, menos la media de xy por la media de I sub I, o dicho en Román Paladín según lo que nos aparece aquí.
sería multiplicar la suma de los valores que resultan de multiplicar para cada valor estatura por peso, que es esto de aquí, dividido entre el número total de valores, ¿de acuerdo?, que son 50, menos el resultado de multiplicar la media de la estatura por la media de del peso. ¿Vale? Entonces vamos a hacer otra cosilla, que es vamos a poner aquí, por ejemplo, ventana, inmovilizar, porque así me gusta ver ya las variables, ¿de acuerdo? Y ya la tenemos ahí y ya está. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la covarianza sería esto de aquí. Vamos a ponerlo más pequeñito, 8, ni siquiera, no vale la pena. Control Z. Vale, tenemos este valor, ¿de acuerdo? Entonces la covarianza simplemente, por lo tanto, sería el resultado de esto en el numerador dividido entre esto en el denominador, y esto se lo tenemos que restar. Voy a cerrar paréntesis para que se vea que es una resta. Le tenemos que restar este valor por este valor, ¿vale? Le vamos a dar que sí haga esa corrección, siendo que está mal, ¿vale? ¿Por qué está mal? Porque esto tiene que ser así. Vale, bueno, bien. Entonces, la covarianza efectivamente nos da en este caso, vamos a ponerlo también en negrita, y vamos a ponerlo en grandote, 12, nos da 5,3728. Si yo cojo el formato de aquí y lo copio en este de aquí, me está dando, efectivamente, ¿por qué me da este formato? Si estoy con dos decimales. Formato celdas estándar, no quiero este de aquí. Aceptar. Vale, como veis nos da 5,37, ¿de acuerdo? Con dos decimales, que sería la forma de darlo de una forma más homogénea, ¿vale? Bien, entonces ese 5,37 me está indicando cómo de dispersa está la relación existente entre las dos variables, entre la media y la desviación típica, cómo de relacionada. ¿Qué ocurre con la covarianza? Que son muy sensibles a los valores heterogéneos. Si yo tengo una medida que puede ser, por ejemplo, imaginaros, en vez de estatura y peso, que pueden ser unas variables que una duplica a la otra y por lo tanto hay algún tipo de relación aritmética directa, imaginaros, por ejemplo, el nivel de renta y la estatura. Bueno, no van a tener relación ninguna, pero efectivamente el valor de la covarianza me va a dar valores demasiado disparados en cuanto a su valor. Por eso la covarianza es un valor que se utiliza sobre todo para calcular el coeficiente de correlación lineal, que es lo que tenemos que calcular, ¿vale? Entonces la covarianza me sirve para calcularlo. La covarianza, seguimos la segunda fórmula, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que hacer esta tabla, ¿de acuerdo? Primero las dos tablas unidimensionales para obtener la media y la desviación típica, y después la tabla de XY por I sub I, ¿de acuerdo? Con eso tendremos efectivamente todos los valores. Bien, entonces nosotros vamos al coeficiente de correlación lineal, ¿vale? Que es lo que tenemos que calcular. ¿Vale? El coeficiente de correlación lineal que sabemos que la fórmula que tenemos en la página 231 sería la covarianza en el numerador dividido entre las desviaciones típicas de ambas distribuciones, ¿de acuerdo? Entonces, el coeficiente de correlación lineal tendremos que buscar, en este caso tenemos todos esos datos de la distribución bidimensional, tenemos que obtener la covarianza, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí, quiero que me quepa en el sitio oportuno, entonces voy a dar un poquito más de amplitud a esto y ya está. Vale, entonces aquí simplemente en este valor de aquí, ¿de acuerdo?, pondremos en el numerador el valor de la covarianza y en el denominador el resultado de multiplicar la desviación típica de la distribución, en este caso estadística, estatura, multiplicado por la desviación típica, en este caso del peso.
¿vale? Y con eso obtendremos el valor directo del coeficiente de correlación lineal, ¿vale? El coeficiente de correlación lineal. Y esto me da... También utilizo el mismo formato, ¿de acuerdo? Que sería esto. Uy, ¿qué hace esto? 0,2. ¿Qué formato es este? Cosa más rara. Formato, celdas. Me daría un coeficiente de correlación muy bajo, de 0,05. De 0,05 y no debería darme esto. Sí, efectivamente, me da ese coeficiente de correlación. Vale, he comprobado que me da el coeficiente de correlación. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que efectivamente el coeficiente de correlación lineal es muy bajo entre la variable estatura y la variable peso. Vale, evidentemente al copiar los datos yo he cambiado los datos de estatura y de peso, por eso me da un coeficiente de correlación distinto al que me daba el otro día, ¿de acuerdo? La media me va a dar igual, el peso me va a dar igual, la desviación típica para cada uno de los valores también, pero al relacionarse valores diferentes, pues efectivamente me va a dar distinto. Vale, eso es lo que hay que hacer para esto, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el caso de que tengamos que hacer calcular la covariancia y el coeficiente de correlación lineal? Pues tenemos que hacer primero las tablas de la distribución estadística unidimensionales para cada una de las variables para obtener los valores media aritmética y desviación típica, ¿de acuerdo? Y después incorporar a la tabla bidimensional de estatura y peso, en este caso XY y SUY, la columna XY por YSUY, ¿vale? Entonces esa columna me va a dar efectivamente al final un total, que es el que voy a utilizar en el numerador de la covarianza, ¿de acuerdo? Dividiré entre el total de valores y después le restaré el resultado a multiplicar de la media de cada una de las distribuciones, ¿de acuerdo? Unidimensionales, y con eso tendré la covarianza. Una vez que tengo la covarianza, como tengo ya las desviaciones típicas, lo que haré es obtener el coeficiente de correlación lineal resultando de dividir en el numerador la covarianza, en el denominador el resultado de multiplicar las dos desviaciones típicas. Con eso, efectivamente, ya tendré el coeficiente de correlación lineal. Vale, y recordar que el coeficiente de relación lineal quiere decir que si es próximo a cero es que hay muy poca relación entre las dos variables. Estas dos variables nos da así porque son datos desordenados y ordenados en mi antojo, ¿de acuerdo? Pero lo normal es que la estatura y el peso nos den distribuciones de alguna manera pues parecidas y por lo tanto correlacionadas, ¿vale? En este caso me da próximo a cero porque no están correlacionadas. Si me diese próximo a 1 estarían muy correlacionadas en sentido positivo, y si me diese muy próximo a menos 1 estarían correlacionadas pero en sentido negativo, ¿vale? Esto sería todo lo que hay que hacer. Si yo fuese a un ejercicio con menos datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso estatura y notas con datos pues mucho más pequeños, que en concreto con 20 datos para cada caso, pues no me costaría nada hacer la distribución de cada uno de los casos, ¿vale? Es decir, yo cojo estatura, control C, control V, esta es la variable XY, ordeno, ¿de acuerdo? Esta variable en este tramo, datos, ordenar, para ver si se repiten o no se repiten valores,
55, 56, 58, 65, 68, 69, se repiten muy pocos valores, por lo tanto no me compensa agruparlos, ¿de acuerdo? Entonces no hago el NI porque no hace falta, ¿de acuerdo? Porque no se están repitiendo valores prácticamente, por lo tanto aquí pondré un total de contaría los valores, ¿de acuerdo? Que tengo para la distribución, que creo que son 20, si no recuerdo mal, porque como hemos visto antes, efectivamente 20. Le doy aquí un tono negrito para ver lo que tengo para la distribución dimensional, perdón. Entonces en este caso no tengo que hacer el NI, no tengo que hacer el XI por NI, no tengo que hacer el FIN, no tengo que hacer la frecuencia absoluta ni relativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto ya simplemente en este caso yo tengo que calcular la suma de los XI, ¿de acuerdo? La suma de estos XI dividido entre el NI y ya está, no tengo que hacer nada más. Vale, esta distribución, porque si lo quieres que repita, pues 155, 56, tengo que construir la tabla, ¿no? El primer valor que se repite es este, por lo tanto aquí sería 2, ¿vale? Elimino esto. El 190 también es 2, elimino esto. 191 es 2, elimino esta. 200, 201, 105, 106, vale, pues ya está. Tengo que eliminar simplemente estos valores de aquí, ¿vale? Esta columna, pero esta fila y esta fila, las elimino. Elimino filas, ¿vale? Ya tengo aquí todos los datos agrupados. Evidentemente esto no se hace así en una hoja de papel, claro, pero bueno, en cualquier caso es llevar esto a una hoja de papel. Y entonces aquí tengo el NI, ¿vale? Y esto sería también negrita, y aquí sería 1, 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 y aquí ya sería igual a la suma de estos valores de aquí, del NI. Ya tengo aquí los 20 valores, entonces ahora para hacer la media aritmética necesito XI por NI, ¿de acuerdo? Esto también negrita y centrar, ¿vale? Y ahora sería igual a esto por esto, también lo centro, copio, control C, control V, copio esta fórmula que es la suma. Aquí tengo ya los valores del sumatorio de XI por NI, ¿vale? Por lo tanto la media aritmética ya sería media aritmética sería, en este caso vamos a poner con alineación a la izquierda y pongo un igual aquí, y sería el resultado de dividir pues este valor entre este valor, ¿vale? Que me da 181,55, ya tengo la media aritmética. Con eso ya caracterizaría la primera parte. ¿Ahora qué tengo que caracterizar? Pues evidentemente tengo que obtener la desviación típica. ¿De acuerdo? La desviación típica, para hacer la desviación típica yo tengo que irme a la fórmula de desviación típica, que tengo que hacer la fórmula de la varianza primero y después hacer la raíz cuadrada de la varianza. Para hacer la fórmula de la varianza lo que tengo que hacer es multiplicar XI cuadrado por NI, ¿vale? Y después, como ya tenemos la media aritmética, pues ya estaría, ¿vale? Por lo tanto, XI cuadrado por NI, X también es minúscula, que es una distribución, y el cuadrado pues le vamos a dar un formato de letra, perdón, tengo carácter, vale, formato fuente. Creo que tengo por aquí los superíndices, efectos de fuente. Está esto muy lentorro, pero bueno, vamos a ver si terminamos para que lo veáis. Sublineado, tachado, subrayado, relieve, esquema, sombra, no está aquí. Alineación, no me acuerdo de esta fuente. Alineación, borde, fondo, no están efectos de fuente. Bueno, lo buscamos en carácter y ya está. En formato, carácter, ¿dónde está el carácter? Aquí, celdas, el carácter está aquí, que no me deja. En formato, selecciono carácter, aquí está, carácter, y le doy un subíndice, ¿no? Un superíndice, perdón. Superíndice, ¿vale?
Bien, y ya tenemos aquí efectivamente lo que queremos calcular, que es esto de aquí. Le damos un formato negrita, le damos aquí una valor centrado, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente elevar esto al cuadrado y multiplicarlo por el NI, ¿vale? También lo vamos a centrar para que se vea bien centradito. Control C, Control V, y ahora esto es la suma, Control C, Control V, ¿vale? Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es, para calcular la varianza, la pongo aquí, según recordamos, ¿verdad? La varianza sería el resultado, varianza igual, sería el resultado de dividir la suma de los xy al cuadrado NI entre el total, ¿vale? Y después restarle la media aritmética al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, esto sería igual a la suma de x y NI entre el total de n, y ahora menos este valor de aquí, todito elevado al cuadrado. Vale, miramos aquí si está correctamente, porque las formulaciones en este no son igual que las matemáticas, que las de calculadora, perdón. Por si acaso le ponemos aquí el paréntesis y vemos si efectivamente esto es lo que nos da. Vale, nos da efectivamente, vamos a copiar el formato, 283,35 debería dar. Formato, celdas. El rollo de los formatos hay que predefinirlos antes, y esto no lo he hecho y por lo tanto es lo que está pasando, pero bueno. Efectos de fuente en los números. Y además que está como un poco colgado, no sé por qué, el ordenador pues me está dando estas cositas, ¿vale? Vamos a darle esto, a ver si me reconoce este formato. Vale, bien, ya tenemos varianza y la media aritmética, que son datos que tenemos que calcular. La varianza me da 283,35, que es un valor que poco significativo, es positivo, ya algo es algo. Es positivo porque lo he elevado todo al cuadrado, por lo tanto debe dar positivo. Pero lo que me interesa a mí es la desviación típica. Vale, me interesa la desviación típica porque es el valor que me caracteriza de alguna manera la distribución. Fijaros que yo no necesito aquí hacer toda la tabla de frecuencias, ¿de acuerdo? Yo solamente necesito algunos de los datos para calcular lo que necesito y nada más, ¿de acuerdo? Entonces la desviación típica ya sabemos que es igual a la varianza, pues la raíz cuadrada, por lo tanto eso se pone así, ¿de acuerdo? En Excel, que es ese valor B46 elevado a un medio, que es lo mismo que la raíz cuadrada de B46. Vale, y eso ya me dice que la desviación típica es ese valor, ¿vale? Entonces copio el formato del anterior para que me dé con dos decimales, esto es, ¿vale? Y después efectivamente desviación típica, voy a quitarle aquí un poquito de letras para que me quepa todo y se vea. Vale, desviación típica 16,83. Comprobamos que esos son los valores, efectivamente, desviación típica de esta distribución. Calculamos el desbest, perdón, igual a desbest de la distribución, que es esta de aquí, claro, pues está con estos valores. Es la de arriba, ¿no? Por lo tanto hago el desbest de este de aquí y ya está, tengo exactamente lo mismo. Vale. Y esta es la desbest, me da 17,27 porque desviación típica, desbest 17,77. ¿Me he combinado algún dato? ¿O algo? No sé, me da diferente. Desviación típica es la raíz cuadrada. No sé, en algún lugar se me ha ido algo porque es de algo diferente. Vamos a ver. Esto es la varianza. La varianza es exactamente el resultado de la suma de x y al cuadrado por ni dividido entre el número de valores, n, la suma, menos la media aritmética al cuadrado, ¿vale? En principio eso está bien. La media aritmética voy a calcularla, a ver. Promedio a ver qué le pasa a esto. Promedio, pero tengo que hacer exactamente las cosas bien. Igual, promedio de aquí hasta aquí.
Sí, la media está bien hecha. La desviación típica, vamos a ver un momento, desviación